Muchas gracias, muy buenas noches. Me estoy preguntando qué hago aquí en presencia de personas que han conocido a Juan Mackay, que han estudiado Juan Mackay, que han escrito libros sobre Juan Mackay. No pretendo ni haberlo conocido ni haberle estudiado al fondo. Creo que la razón por qué estoy aquí es que soy un misionero de la misma misión. Y Juan Mackay era el primer misionero de nuestra misión. Así me presentaron, entonces. Creo que esa es la razón por qué estoy. Entonces, desde el punto de vista de nuestra misión, puedo hablar algo de lo que es mi percepción de Juan Mackay. He leído de él, he leído biografías, y he leído cartas y apreciaciones de él de varias personas. Y uno recibe cierto dibujo de una persona, de todas estas impresiones. En primer lugar, me ha venido a la mente que Juan Mackay tuvo una formación fundamental como universitario en filosofía. Era filósofo. Para mí, los filósofos son de dos tipos. Hay expertos en lo que otros han escrito, ese tipo de filósofos técnicos, analíticos, muy eruditos y muy incomprensibles, y hay otros que son dignos de ser llamados filósofos que señalan el camino para el pensamiento de toda una generación. Mackay era esa clase de filósofo. Él venía de lugares que yo conozco bien, en Escocia, uno de trasfondo rural, de pocos impulsos educativos, pero viajó de allí a una ciudad, a una de las universidades antiguas de Gran Bretaña, estudió filosofía. Como joven, ese viaje del campo a la ciudad fue mucho más que un viaje de algunos kilómetros. Fue un viaje de una cultura rural limitada, inmersa en lo cotidiano, a una ciudad donde se estudiaba la sabiduría universal. Y él hizo ese viaje. Destacó en la universidad, ganó el premio, era el mejor estudiante de filosofía allí en esa universidad. De allí fue a los Estados Unidos a educarse en teología. No es que no hay escuelas de teología en Escocia, sí hay, pero se fue a los Estados Unidos. Entonces, estos viajes que hizo Mackay como estudiante demuestran una inquietud en ese hombre que es poco común. En Estados Unidos también destacó en Princeton, ganó premio. Ganó una beca para estudiar un año más. ¿Dónde iba a gastar ese dinero? Decidió ir a España a estudiar con Unamuno, el filósofo que inquietaba a toda España en ese momento, y era un intelectual un poco peligroso, un poco inquietante. Y Mackay quería estudiar con él. Aprendió castellano. Me pregunto en ese tiempo cuántos escoceses estudiaban castellano, y él estudió la literatura castellana y la filosofía de la península, y se hizo erudito en las letras españolas. De tal manera, cuando ya llegó a Lima, era filósofo, teólogo y experto en la literatura de España y todo el mundo hispano. Era una persona con una preparación única y una visión única. Llegó a lo que hoy es el Colegio San Andrés, casi como para administrar una institución no desarrollada y casi moribunda. Otro misionero, más ocupado, no había hecho un éxito del colegio, y le dice a Mackay, bueno, tómalo, ¿no? Antes que lo cierres, tómalo tú, a ver que tú lo cierres el próximo año, ¿no?
Pero Mackay vio en eso una oportunidad. Siendo director de un colegio pequeño, va a estudiar en la universidad, se doctoró, se hizo catedrático en la universidad y trajo al pequeño colegio toda la crema innata de los intelectuales peruanos de la época para ser profesores. Y el colegio floreció e hizo lo que, bueno, el hermano Guzmán va a decir eso, ¿no? ¿Qué les diré? Entonces, allí veo el filósofo, el hombre de letras, el hombre de teología. Cuando trabajó como misionero en el Perú, se dedicó al colegio. Y a veces yo vine como pastor. Y mis colegas eran más pastores que profesores. Había siempre esa pugna en nuestra pequeña misión. 4 gatos, 2 gatos pastorales y 2 gatos profesoriales, ¿no? Entonces, una pelea a muerte entre los profesores y los pastores. Hay que hacer iglesia, hay que hacer colegio. Entonces, Mackay decía, como primer misionero, él no estaba peleando consigo mismo, ¿no? Él estaba trabajando en el colegio. Y yo descubrí, por ejemplo, cuando fui a Cajamarca a intentar aprender a ser pastor, que Mackay era el primer misionero escocés que fue a Cajamarca. Yo tuve mi primera reunión como joven pastor allí, 3 personas en mi reunión de oración. 2 de los 3 durmieron y tuve que llamarles la atención a todos. Así yo tuve un gran impacto en Cajamarca cuando llegué como pastor. Mackay estuvo una vez, creo, en Cajamarca y llenó el teatro municipal. 400 personas. Y esto no se hace llegando y organizando una reunión. Es decir, se planificó y se hizo un impacto de generaciones allí, en una sola visita. El texto es publicado en La Nueva Humanidad. Tengo una copia de ese texto que lo guardo como para inspirarme un poco, ¿no? Porque yo les puedo enseñar cómo no hacer trabajo misionero. Mackay lo hizo muy bien. Y no era eclesiástico, aquí no era eclesiástico, no era hombre de iglesia, tanto iba a la iglesia, por supuesto, pero trabajaba más en el colegio y en la universidad. Y no podía entender eso, pero hoy sí lo entiendo mejor, porque en el CEL hemos heredado uno de sus sueños, de John A. Mackay. Él fue de Perú antes que el CEL fue fundado. Pero en algún lugar, tal vez Tomás sabe dónde está escrito eso, él ha escrito algo sobre su propósito en fundar un colegio, que quería tener un impacto cultural nacional y permanente en la cultura peruana. Él lo pone de otra manera, pero lo pongo así, un poco suavecito, ¿no? Y también añade otra frase, y una gran universidad cristiana. Bueno, hemos hecho una espera de 100 años y nadie ha hecho la gran universidad cristiana en el Perú todavía. Entonces en el CEL estamos comenzando a intentar. Y uno casi por accidente descubre que eso fue el proyecto de Juan Mackay. Este hombre tenía una visión excepcional. Y su visión era mucho más extensa que simplemente la teología denominacional. Debo estar hablando de la teología. No he hecho hasta ahora. Pero la teología de Mackay se expresa en una idea fundamental de la teología, no en libros de teología o en proposiciones teológicas o en doctrinas. No habla o escribe mucho de doctrinas. Pero la teología en su esencia es el conocimiento y el discurso sobre Dios. Y todo lo que escribe Mackay es teología, porque él quiere dirigir al hombre, el pensamiento del hombre hacia Dios. Y para él el conocimiento a Dios es a través de Jesucristo. No le interesan mucho las peleas entre denominaciones cristianas
o si uno va a la iglesia o no va a la iglesia. Le interesa si esa persona tiene su corazón iluminado por el conocimiento de Dios y es inspirado por el ejemplo de Jesucristo. Eso es lo que yo percibo. Es una teología en cierto sentido rudimentaria, no muy pulida, no muy sistematizada, pero es la esencia de la teología cristiana. Y tiene una dimensión universal. Se puede decir que por algunas cosas que han escrito algunos de sus amigos en los testimonios, él era impresionante, era alto, no lo he visto nunca, pero tenía ojos azules, dicen que le fascinaba la mirada de los ojos azules y este personaje con la mirada fija y una voz impresionante, etcétera, etcétera. Impresionaba. ¿Por qué impresionaba? Yo creo que veía más allá de lo común de la gente. Y él estaba buscando líderes, impresionar a personas buscando aliados, digamos, en lo que era su tarea. Y su tarea tenía una dimensión universal. Cuando tuvo que salir de Perú, no lo vio como algo que lamentar, sino y ahora su terreno de acción era todas las universidades de América Latina. Y luego se hizo parte del Consejo Mundial de Iglesias. Y luego asume la presidencia, o paralelamente a eso, presidencia de uno de los grandes seminarios en los Estados Unidos. Entre sus amistades contaba Albert Einstein. Hay una foto, yo tengo aquí en la entrada, hay una foto de Einstein, Aya de la Torre y Juan Mackay, que Tomás Gutiérrez me ha mostrado. Yo también la tengo en mi oficina, como para levantar el pensamiento de lo diario y lo limitado que uno ve todos los días a hombres representativos de la humanidad en diferentes áreas de la vida. Mackay tenía esa visión. No se dejaba limitar por ninguna circunstancia de lugar, de institución. Trabajó con muchas diferentes instituciones. Y era un maestro, enseñaba. Es evidente por lo que dicen los que lo conocían. Tenía este impacto personal, inspiraba a la gente. Décadas después de haberlo conocido, la gente escribe de la impresión que ese hombre dejó en ellos. Como Samuel Escobar, por ejemplo, que él mismo ha hecho impresión en muchas otras personas. Él fue impresionado fundamentalmente por Juan Mackay y escribió de él décadas después, como si lo hubiera conocido el día anterior, ¿no? Y le dejaba vibrando su corazón. Y termino con esto. Mackay es un ejemplo de una persona cristiana, ortodoxa, fundada en la Biblia, pero que no tiene ninguna mezquindad de parcialismos. Esa es mi impresión. Tiene una simpatía universal. Y es un hombre realmente que provee desafíos por todos los lados que uno lo mira. Es un hombre realmente que nos desafía a superar nuestras limitaciones y aspirar a algo mejor. Muchas gracias.